El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ver ejemplos de rebelión en el Antiguo Testamento. Váyase al libro de Génesis capítulo 9. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque es necesario saber acerca de la autoridad espiritual. Génesis capítulo 9, versos 20 adelante. Dice, entonces Noé comenzó a labrar, a cultivar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Esto, por supuesto, ya pasó el proceso de la siembra, del crecimiento, de la vendimia y de todo. Y entonces continúa diciendo, y una vez borracho, se desnudó en medio de su tienda. La tienda era su casa. Las tiendas eran de pelo de cabra, así como los camping, pero de pelo de cabra o de algún pelo de animal. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó, se lo relató a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron, taparon la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban hacia adelante. No vieron la desnudez de su padre, porque ellos de espalda andaban para atrás con el manto y su rostro estaba hacia adelante. Verso 24. Cuando se despertó de su embriaguez, de su borrachera, y supo, estuvo al tanto, al corriente de lo que su hijo menor le había hecho, dijo, primera cosa que dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. Y dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea, segunda maldición, Canaán su siervo. Verso 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Tres maldiciones bien remachadas en la Escritura por un padre de familia. Ahora vamos a ver el fracaso de la autoridad delegada para poner a prueba la obediencia. En el huerto del Edén, Adán cayó, y en la viña de Noé cayó, mostrando el fracaso del hombre, y a no ser por la justicia de Cristo, nosotros también seguiríamos siendo derrotados como estos dos. Dentro del plan de Dios, Noé fue cabeza de familia. Quiere decir que todos estaban bajo la autoridad de Noé, tanto la familia como el mundo de aquel tiempo después del diluvio. La Escritura dice que un día Noé se emborrachó con el producto de su viña y se quedó desnudo en medio de su casa. Y el hijo menor, Can, vio la desnudez de su padre, se lo contó a sus hermanos que estaban fuera. Ahora, ¿cuál fue ese pecado? El verlo desnudo. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál fue el pecado? Cuando un hombre está borracho, no sabe lo que hace a cierto grado de la borrachera. Al principio es puro risa, después están en el yo te estimo y después no saben qué son. ¿Cuál fue ese pecado? El comentario auxiliar bíblico portavoz interpreta que ver la desnudez de su padre es una expresión idiomática de tener relaciones sexuales. Porque ya en la Escritura dice, y conoció Adán a su mujer y ella concibió
un hijo. Así que se cree que Can tuvo relaciones homosexuales con su padre mientras éste estaba borracho. El hombre borracho dice y hace cosas que estando sobrio los haría enrojecer de vergüenza. Por eso cuando Noé se despertó y supo, estuvo al tanto de lo que le habían hecho, se enojó con el causante, que había sido su hijo Can. Esta perversión sexual causó que la descendencia de Can a través de su hijo Canaán se volviera maldito. Es como si Noé hubiera dicho, me la vas a pagar con tus hijos. Porque el ofensor era Can y Noé se refiere a Canaán. Sus perversiones sexuales fueron los que lo llevaron a todo tipo de desviaciones, instituyendo en sus vidas diarias prácticas paganas, adoración demoníaca e idolatría. Y en medio de toda esa perversión había un pueblo dedicado al único y verdadero Dios, y siempre estaba ese pueblo rodeado de lobos, de serpientes y de cizaña. Hoy en día no hay mucha diferencia, porque estas cosas por un tiempo se realizaron en secreto, pero ahora han salido a luz con más fuerza la adoración y los sacrificios demoníacos, dominando la sociedad y a través de muchas organizaciones secretas y grupos, porque la descendencia del malo es una verdad escondida en las iglesias desde que Constantino tomó el control del cristianismo. La Escritura dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Eso refiriéndose a su sinceridad, no a la perfección sin pecado. Porque Noé se mantuvo sobrio en medio de la civilización antediluviana, pero ahora, después del diluvio, él mismo sembró la viña, él mismo hizo su vino y él mismo se lo tomó. Por eso dice la Escritura que el que piensa o el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, Noé borracho no dio ejemplo de autoridad. Un padre que llega borracho a su casa no da ejemplo de autoridad. Por eso los hijos le faltan el respeto. Por eso es que Can no vio la dignidad de esa autoridad. Porque el padre es la autoridad espiritual instituida por Dios en el hogar. Pero los hijos viven viendo los defectos de esa autoridad, pero ya tienen otro motivo por la rebeldía. Y es la de evitar toda limitación y hacer lo que quieren. Eso le pasó a Can. Vio la conducta impropia de su padre y no tuvo el más leve sentimiento de vergüenza o de pesar, ni tampoco procuró cubrir la falta de su padre, porque él no veía la autoridad en él. Esto revela que Can tenía un espíritu rebelde. La ridiculez de su padre, añadiendo para sí el pecado de menosprecio, de ofensa, de insulto, de ultraje. En cambio, enterados Sem y Jafet actuaron de otra manera, lo taparon, cubrieron la desnudez, la vergüenza, la falta de su padre. Entonces, esto constituyó una prueba para estos hijos. Después, Noé se enojó y profetizó que los descendientes de Can serían malditos y vendrían a ser siervos de sus hermanos. Y el primero que llegó a ser esclavo fue precisamente Can. Esto quiere decir que quien no se somete a la autoridad será esclavo del que obedece. Igual es en la iglesia.
Si usted es rebelde en la iglesia, va a ser esclavo del que obedece, porque al que obedece, Dios lo va a poner en autoridad sobre su vida. Sem, dijo Noé, sería bendito. Y fue tan bendito que hasta el Señor Jesús descendió de Sem. Jafet fue destinado a predicar a Cristo, porque de él venimos los gentiles. Y es así como las naciones de hoy difunden el Evangelio y pertenecen a los descendientes de Jafet. Así que el primero en ser maldito después del diluvio fue Cam. Cam no respetaba la autoridad y fue puesto bajo autoridad durante las generaciones futuras porque se convirtió en esclavo. Todos los que desean servir al Señor necesitan, escúchelo bien, tener un encuentro con la autoridad, porque nadie puede servir con un espíritu de rebelión. Nadie. Vamos a ver otro ejemplo. Vaya a Levítico, capítulo 10, versos 1 y 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Verso 2, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió, los extinguió, los achicharró y murieron delante del Señor. ¿Por qué fueron quemados? Después de Moisés y Aarón, nadie más tenía posibilidades de ser honrado como Nadab y Abiú, quienes eran hijos de Aarón, y le correspondía el sacerdocio por herencia. Hay razones suficientes para pensar que ellos se llenaron de orgullo, y ebrios también, mientras el pueblo estaba postrado ante el Señor adorando en su presencia y la gloria de Dios estaba sobre ellos, ellos entraron precipitadamente al tabernáculo para quemar incienso y entraron a prisa los dos y con fuego que no fue tomado del altar. Si esto lo hubieran hecho por ignorancia, ellos podían ofrecer una ofrenda por el pecado. Pero el alma que actúa orgullosamente y trata con menosprecio la majestad y la justicia de Dios, esa alma será cortada. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por eso los hijos de Aarón murieron quemados cuando hicieron o cuando hacían esto. El pecado y el castigo de estos sacerdotes mostró la imperfección del sacerdocio desde su comienzo. No pudieron ser protegidos del fuego de la ira de Dios, mostrando de esa manera que en el futuro necesitaban el sacerdocio de Cristo, que sería el único sacrificio perfecto. Y tal como ocurrió en los tiempos del Antiguo Testamento, cada vez que se violan los principios con los cuales Dios espera ser servido, se introduce, escúchelo bien, muerte. ¿Dónde? En la casa de Dios. Estos dos, Nadab y Abiú, como sacerdotes, servían como sacerdotes, pero no porque fueran personalmente justos, sino porque pertenecían a la familia que Dios había elegido, Dios había designado para el sacerdocio.
¿Por qué? Porque Dios había elegido a Aarón, su padre, el padre de ellos, por sumo sacerdote, y la unción, el aceite de la unción, había sido derramada sobre la cabeza de Aarón. En todos estos asuntos el sacerdote Aarón era el jefe. Sus hijos simplemente eran ayudantes que servían junto al altar obedeciendo las órdenes de su padre. Y Dios nunca tuvo la intención de dejar que los hijos de Aarón sirvieran independientemente, sino que los puso bajo la autoridad de su padre. Y esto muestra que todo comenzaba con Aarón, no con sus hijos. Entonces, si ellos se atrevían a ofrecer sacrificios personalmente, lo que ofrecerían sería fuego extraño. Y eso fue lo que precisamente hicieron. Ellos pensaron, escúchenlo bien, ellos pensaron que podían hacerlo por sí mismos sin que Aarón se los ordenara. ¿Qué significa fuego extraño? Fuego extraño o fuego profano es lo mismo. Quiere decir servicio corrompido, servicio carnal. Servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad. Así que este parcito de Nadab y Abiú habían visto a su padre ofrecer sacrificios. Para ellos era algo sencillo, por eso presumieron que podían hacerlo ellos mismos. Pero en lo único que no pensaron fue que si eran capaces de no hacer lo mismo, porque ellos no vieron al que representaba la autoridad de Dios. ¿Cuál era la autoridad de Dios en el sacerdocio? Aarón. El servicio es iniciado por Dios. Y aquí entonces nos encontramos con un problema, y es un problema bien serio. El servir a Dios y el ofrecer fuego extraño o profano parecen ser semejantes, y sin embargo no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. El verdadero servicio es iniciado por Dios. Y cuando el hombre o la mujer sirve bajo su autoridad, entonces ese servicio es aceptado debido a eso mismo, que está sirviendo bajo autoridad, aceptando lo que Dios determina. Si el servicio no está bajo autoridad, es un servicio muerto. Solo Dios puede aclararnos este principio de autoridad para que veamos qué tipo de fuego ofrecemos. No vaya a ser que estemos ofreciendo fuego extraño, profano, carnal, y no nos hayamos dado cuenta de que estamos muertos para Dios. Entonces la obra de Dios es en coordinación con la autoridad. Nadab y Abiú actuaron independientemente de Aarón e independientemente de Dios, porque la obra de Dios debía coordinarse bajo la autoridad de Aarón. Dios quería que Nadab y Abiú sirvieran, pero bajo la autoridad de su padre. En el Nuevo Testamento vemos varios trabajos compartidos. Bernabé trabajaba con Pablo. Pablo trabajaba con Timoteo. Pedro trabajaba con Juan Marcos. Trabajaban juntos, pero uno de ellos tenía la responsabilidad de la autoridad, mientras que los otros ayudaban. En su obra Dios pone a algunos para estar en autoridad junto con otros que deben estar bajo autoridad. Dios nos llamó a ser sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por consiguiente, debemos seguir a Dios según el orden de la autoridad coordinada. El que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma autónoma está en rebeldía y como consecuencia recibe muerte.
Todo aquel que trata de servir a Dios sin tener un encuentro con la autoridad está ofreciendo fuego extraño. Cualquiera que diga, si él puede, yo también. Si no es difícil, yo puedo. Está en rebelión. Dios no solamente cuida de que haya fuego, sino que también está pendiente, prestando atención a la naturaleza del fuego que se ofrece. Él sabe que la rebelión cambia la naturaleza de un fuego. En este caso, lo que no era ordenado por Jehová ni por Aarón era fuego extraño. O sea que lo que Dios busca no es el sacrificio o servicio, sino mantener la autoridad. Por consiguiente, hay que aprender a ser seguidores cuando Dios nos ha llamado a desempeñar un trabajo secundario en su obra. Porque la Escritura dice que Él da como Él quiere. Así como la autoridad delegada sigue a Dios, de la misma manera los que están sujetos a la autoridad delegada deben servir. No hay lugar para el servicio independiente, individual y aislado. En el trabajo espiritual todos deben o debemos servir coordinadamente en el servicio, porque la regla es coordinadamente, no independiente. Nadab y Abiud estaban obligados a trabajar con Aarón. Ellos no lo hicieron su trabajo independiente de Aarón, lo hicieron independiente de Dios. Quizá, escuche bien, la familiaridad les hizo perder el respeto por su padre y no vieron la autoridad de Dios detrás de él. La familiaridad hace perder el respeto. Cuando Jesús fue a Nazaret, no pudo hacer milagros ahí porque la gente comenzó a decir, pero ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso su madre no se llama María? ¿Y su hermana fulana, perengana y sutanita? Y no pudo hacer ni un milagro en Nazaret. Por eso dice que no hay profeta en su tierra ni en su casa. ¿Por qué? Lo conocían, estaban familiarizados con él. Dios no soporta muchas cosas, pero no permite la rebelión a su autoridad, porque es el principio de la muerte, el principio de Satanás. ¿Por qué cayó Satanás? Por rebelión. Por eso salió fuego de Dios, dice, y consumió a los dos hijos de Aarón. Quizá en ese momento Aarón no entendía por qué Dios le decía, no los llorarás. Moisés sí entendió lo serio que era rebelarse contra la autoridad de Dios. Y muchos, lamentablemente, tratan de servir a Dios en forma independiente. Jamás han estado sujetos a la autoridad. Y sin saberlo, pecan contra la autoridad de Dios. Pero el hecho que no lo sepan no los exime del pecado de rebelión en contra de la autoridad de Dios. El pecado de rebelión en contra de la autoridad de Dios se manifiesta en, escúchelo bien, palabras, en razonamientos, en pensamientos. Como dije antes, anda, tráeme eso. Esta vieja solamente a mí me frega. No lo dice, pero son pensamientos. Así que saquemos los ojos de la razón para que podamos ser iluminados por la verdad. Porque todo lo que nosotros tenemos dentro, Dios lo ve. Bien, pónganse de pie. Ahora levante sus manitos al Señor. Y si este es su caso, repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte perdón, porque
no he reconocido autoridad sobre mi vida. A veces obedezco, a veces no obedezco, a veces respeto, a veces no respeto. He vivido una vida de desobediencia en un vaivén. Y yo no quiero, Dios, ni que me pase lo de Noé, ni que me pase lo de Nadab y Abiú. Yo no quiero, Señor, traer muerte a la casa donde estoy congregado y a la casa donde vivo mi propia vida. Yo te pido que me perdones, porque la ignorancia no me exime del castigo, porque he sido ignorante voluntario, porque todo está en tu palabra. Ahí encuentro yo respuesta para cada cosa, pero no he actuado de acuerdo a tu palabra. Yo quiero pedirte perdón, Dios. Yo no quiero vivir bajo un principio de rebeldía. No quiero vivir haciendo las cosas mal ni haciendo las cosas torcidas. Quiero vivir agradándote en todo, aprendiendo a sujetarme donde debo sujetarme y aprendiendo a caminar en principio, Señor, porque eso va a desarrollar carácter en mí. Y cuando yo tenga el carácter de Cristo, entonces voy a estar a su estatura, a la estatura de la plenitud de Cristo. Lávame con tu sangre. Aplica tu sangre, Señor, a mi corazón, porque mi corazón es el rebelde. Mi corazón es rebelde y engañoso, como dijo el profeta Jeremías, siempre resistiéndose a lo bueno, porque es inclinado a hacer lo malo. Por eso necesito ser enseñado, por eso necesito ser ministrado, por eso necesito ser educado en tu palabra. Trae a mi vida, Señor, un nuevo rumbo y un nuevo entendimiento de lo que es la autoridad espiritual. Y guárdame de no pecar contra ti. Guárdame, Señor, de no pecar con ese principio de Satanás, Señor, de rebelión contra la autoridad espiritual. Yo te bendigo, Dios, porque tú quieres enseñarme cosas, Señor, cosas ocultas que han estado a mis ojos, Señor. Y bregas e insistes con la palabra, Señor, para que yo pueda recibir una comida bien masticada, Señor, para que aprenda y entienda las cosas que me son difíciles. Te bendigo, Dios. Enséñame a caminar en paz. Enséñame a caminar, porque tú has dicho que no has puesto autoridad para infundir miedo si yo hago el bien, Señor. Tú has puesto autoridad para infundir miedo si yo hago el mal. Pero si yo deseo caminar en autoridad y empezar una vida diferente, conociendo lo que tú quieres que yo aprenda, yo sé que voy a tener beneficios y beneficios enormes. Gracias, eterno. Gracias, poderoso. Gracias, único. Gracias, Dios verdadero. A ti sea el honor, el poder, por los siglos de los siglos. Bendecido seas, Dios. Bendecido seas. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas. Y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.